que enseñó nuestro Señor Jesús. En esta 13ª lección, daremos inicio al segundo ciclo de las enseñanzas de Jesús. Hasta esta parte de la enseñanza vimos sobre la deidad y humanidad de Cristo, las pruebas de que Él es el Mesías esperado por Israel. Estudiamos cómo Jesús agradó al Padre, con una vida perfecta e irreprensible, y cómo fue lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo, para realizar su obra redentora con señales y milagros. Vimos también cómo Jesús se dedicó teniendo una relación estrecha, muy cercana con los 12 que andaban con Él, para formarlos. Jesús trabajó por niveles para formar a sus discípulos y esto fue importante para cumplir su obra. 1. Un principio infalible, que enseñó Jesús. ¿Dónde está edificando su casa? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Las enseñanzas de Jesús son amplias y al mismo tiempo densas. Hace años que estamos aprendiendo y nunca terminaremos de aprender. Comencemos nuestra reflexión, iniciando por el texto de Mateo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7, 24 y 27. Este texto nos da a entender la importancia de nuestra fundamentación en Jesús, en sus enseñanzas y principios. Más allá de esto, es preciso ayudar a la Iglesia a observar la simplicidad y la objetividad en las instrucciones del Maestro. Los 3 ingredientes principales en la predicación de Jesús. Primer ingrediente: Jesús se presentaba a sí mismo. Jesús amaba al Padre y quería llevarnos a Él, mas la respuesta para esto era por medio de Él mismo. Por esto decía: yo soy, siempre seguido de una consecuencia. 1. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él proponía, haciendo una invitación para un relacionamiento con Dios, como nuestro Padre. Piense en esto: ¿usted vive un relacionamiento con el Padre o vive con miedo? Una de las obras del Creador que hemos vivido durante esta pandemia desde marzo de 2020, es descubrir que nuestra relación con Dios Padre está coja, frágil, confusa e indecisa. Quien no está firme en este relacionamiento es alcanzado por el miedo. El problema no es el virus, más es la relación frágil con Dios que algunos cristianos están viviendo. 2. Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas. Piense en esto: ¿hay algún tipo de confusión en su vida? Usted ha sido iluminado por la luz de Cristo. 3. Yo soy el pan de vida, el pan vivo que descendió de los cielos. Quien se alimenta de mí, vivirá eternamente. Quien se alimenta de mí, por mí vivirá por medio de mí. ¿Usted se está alimentando de Cristo como usted se alimenta de Cristo? Sus palabras son espíritu y son vida. 4. Yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. ¿Usted se rindió a Cristo? ¿Está unido a Él? ¿Recibió de su espíritu? 5. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo máximo que un virus como el del COVID-19 puede hacer es matarnos hablando físicamente. ¿Este es el fin? ¿Usted tiene miedo a la muerte? El texto de Hebreos 2 y 15 relata que Él libró a los que por el miedo a la muerte estaban sujetos a esclavitud por toda la vida. Usted va a perder la mayor de todas las bendiciones, que es estar libre del miedo a la muerte. Piense en esto. 6. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen, ellas oyen mi voz.
¿Usted lo conoce? ¿Él lo conoce a usted? ¿Usted hace oraciones o habla con él? ¿Usted le oye? Piense en esto. Para usted, ¿quién es Jesús? ¿Un Salvador distante o un Dios presente? Segundo ingrediente, su doctrina, sus mandamientos. El texto de Mateo 7, 28-29, relata que las personas estaban maravilladas, atónitas, después de oír la predicación de Jesús. La palabra original para maravillados, atónitos era expleso y su uso más común sería contundente como un golpe. Tal vez la mejor traducción fuese impactados. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Mateo 7, 28-29. Características de la enseñanza de Jesús. 1. Practicidad. Una definiciones conceptuales para una manera de vivir. 2. Son mandamientos de vida. Contienen las cosas que Él nos ordenó. 2. Riqueza. 1. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2. 3. 2. No hay nada en toda la historia de la literatura que pueda compararse con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es bien conocido, produce fe y temor. 3. El hombre más simple y sin formación académica se transforma en un sabio. 3. Agudeza. 1. Quien lee y medita en estas verdades y enseñanzas no se siente desnudo delante de un espejo. 2. Quien medita no se da cuenta que es lo opuesto al corazón y a la cultura humana. 3. Quien no ve que esto vino del cielo, estas palabras vinieron del trono de los cielos. Nuestra respuesta debe ser la obediencia. 1. La obediencia es la única forma en que la fe puede ser vista. 2. La fe es algo interior, impalpable, mas la obediencia es la parte visible de la fe. 3. El apóstol Santiago habla sobre la fe sin obras y confronta a mostrar la fe por medio de las obras obediencia. Hay un significado para la fe sin obediencia, está muerta. 4. Entonces, la cuestión no es si tiene fe, mas si su fe está viva. 5. Nuestra salvación, la redención, ¿no es toda por fe? Sí, mas una fe viva que necesita manifestarse, ser vista. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14, 21. ¿Es posible vivir una predicación de tan altas exigencias? La respuesta es simple: aquel que de mí se alimenta, por mí vivirá. Juan 6, 57. Un principio: ¿usted presta atención a todos los mandamientos de Jesús, o se contenta en practicar algunas reglas mínimas impuestas por el ambiente de la iglesia? Tercer ingrediente: las advertencias. Los ejemplos más fuertes de advertencias están en las parábolas enseñadas y predicadas por Jesús a lo largo de los evangelios. El texto que leemos al inicio de esta lección es una advertencia. Él explica claramente lo que va a suceder con el que practica y el que no practica guarda los mandamientos de Dios. Jesús está advirtiendo lo que sucede con quien practica y con quien no practica. Vamos a los ejemplos de las advertencias que están en las parábolas. 1. El deudor incompasivo, un siervo con la deuda perdonada y que no perdonó a otro que le debía, fue entregado a los verdugos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. 2. Las 10 vírgenes también son una advertencia importante. Mateo 25. 3. La parábola de los talentos. Las advertencias de Jesús son principalmente para los que creen en Él y en sus principios. Para entender la bondad versus la severidad de Dios, tener cuidado de no enceguecernos, viendo a Dios por un lado solamente, bondad sin severidad o severidad sin bondad. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad.
pues de otra manera tú también serás cortado. Romanos 11:22. Vale recordar que Jesús prometió los cielos y nos advirtió diversas veces sobre el infierno. Jesús habló claramente sobre el lago de fuego y sobre el infierno. Nuestra respuesta para las advertencias de Jesús debe ser el temor. La verdadera fe nunca elimina el temor, por el contrario. El temor sin la fe es horrible, provoca miedo a la muerte. La fe sin temor es una fe vana y engañosa. Sin temor, tampoco habrá obediencia. ¿Piensa usted que la gracia de Dios es una puerta para la negligencia o vive con santo temor, sabiendo que Dios es fuego consumidor? Un principio: fe, temor y obediencia andan siempre juntos. Ninguno de ellos está exento de la necesidad de los otros. Revisión del contenido. En esta 13ª lección de Fundamentos, traemos la enseñanza que Jesús predicaba, su doctrina, sus instrucciones y cómo es posible fundamentar nuestra fe en Él, por amor y no por miedo. Hablamos sobre los principales componentes de la predicación de Jesús, Él mismo como el único camino a Dios. El vivir y practicar sus mandamientos de forma sincera en obediencia. Y las advertencias que Él nos dejó, para hacernos andar por el camino correcto. Considere atentamente. 1. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Un Salvador distante o un Dios presente? ¿Pone usted atención a todos los mandamientos de Jesús, o se conforma en practicar algunas reglas mínimas, impuestas por el ambiente de la iglesia? 2. ¿Piensa usted que la gracia de Dios es una puerta para la negligencia, o vive con santo temor, sabiendo que Dios es fuego consumidor?